Muy buenas tardes a todos, sean bienvenidos a otro webinar de Aritac. Feliz viernes, estamos ya a 25 de octubre, estamos terminando este 10º mes, ya estamos en la recta final y gracias a todos ustedes por acompañarnos día con día en todas las actividades de la asociación. Como ustedes saben, tenemos una alianza con la Red Mexicana de Universidades Promotoras de la Salud y cada mes tenemos un tema enfocado al bienestar en nuestras organizaciones. Esta semana, este mes, tenemos el tema diversidad funcional, la comprensión de las corporalidades en el entorno laboral. Este tema va a ser presentado precisamente por la maestra Mirna Martínez García, quien está ya lista, presto y dispuesta para comenzar. Pero antes de hacerlo, pues vamos a leer parte de la semblanza que nos han compartido de ella, ¿no? Es psicóloga con más de 20 años de experiencia en lo que es la parte de la docencia, también el tratamiento clínico, desarrollo de programas educativos y servicios en el área de la salud. Tiene la licenciatura en Psicología General por la Universidad Xochicalco. Cuenta con una especialidad en terapia sistémica por el Instituto Politécnico Nacional y la maestría en educación con concentración en desarrollo organizacional por CETIS Universidad Campus Tijuana. También tiene otra maestría ahora en terapia cognitivo-conductual por parte de la Universidad Xochicalco y actualmente es doctorante en salud mental. Cuenta también con diversos diplomados. Podemos destacar dentro de los diplomados que tiene allí en su haber, que son bastantes, pues la parte de neuropsicología aplicada a la educación por el Centro Internacional de Estudios de Posgrados. Y esto es solamente para dar una pequeña síntesis de todas las conocimientos y habilidades que tiene nuestra invitando a la Red Mexicana de Universidades Promotoras de la Salud. Y como siempre, les recordamos que si tienen alguna duda, alguna pregunta con relación a los contenidos que va a aportar nuestra conferencista de hoy, pues recuerden que en la parte inferior de sus pantallas cuentan con el botón de preguntas y respuestas para que puedan comunicarse. Recuerden que por esta modalidad de seminario web, ustedes no pueden ni abrir sus micrófonos, ni abrir sus cámaras, ni levantar la mano. Entonces, nada más la comunicación va a ser a través del botón de preguntas y respuestas. Entonces, ya estamos listos para comenzar. Maestra Martínez, pues estamos listos. Bienvenida. A partir de este momento, los micrófonos y las cámaras son suyos. Adelante. Muchísimas gracias, buenas tardes, bienvenidos sean todos ustedes. Para mí un gusto poder estar aquí el día de hoy compartiendo este espacio eh, de información, este espacio que pueda nutrirles, que pueda nutrirnos a todos de una manera que podamos entender lo importante y lo básico que es el ampliar generalmente nuestra mirada, ampliar nuestra diversidad y poder darle un espacio a todos y cada una de las personas que son parte de su comunidad en sus empresas, en sus entornos laborales o que están próximos a ingresar con ustedes. Y bueno, el tema del día de hoy es la diversidad funcional, la comprensión de las corporalidades en el entorno laboral. Sean todos ustedes bienvenidos. Vamos a empezar con la información porque, bueno, al final del día la información es poder. Y cuando estoy informado, tengo el poder de qué? De decisión, de saber qué es lo que es más conveniente para mí, para mi empresa, desde mi lugar, desde mi rol, desde mi departamento. Y entonces, en este sentido, es irnos acompañando en en este marco, en este mosaico informativo. Déjenme lo doy acá. Ahí vamos. Y entonces vamos a empezar con lo que sí es la diversidad funcional.
Y bueno, esto surge como una necesidad, como una perspectiva social. ¿Por qué como una perspectiva social? Porque al final del día, aunque somos seres individuales, pertenecemos a nuestro primer ciclo o nuestro primer núcleo, la familia, luego la escuela, y conforme nosotros vamos creciendo, nos vamos afiliando, nos vamos asociando a gente o a persona muy afín a nosotros. Entonces, en este sentido, es decir, llega el momento en la edad productiva, activa, que es en dónde quiero trabajar y qué es lo que quiero hacer. Y aquí viene la parte, pues, identificar cuáles son mis aptitudes y cuáles son mis actitudes. Y no basta ahí. Como gente, como personas de cambio en un departamento en el cual ustedes pertenezcan, en el de recursos humanos, en el desarrollo organizacional, en el de bienestar, es decir, ¿qué es mi capital humano? ¿Cuáles son las características principales de mi capital humano? Y no me refiero a las aptitudes de tu capital humano. Y entonces esto les mencionaba yo, que surge como una necesidad y como una perspectiva social. Quiere decir que esto es poner en foco, poner en una antesala las capacidades diferentes de cada individuo, dejando en segundo plano los déficits y las carencias, como se venía haciendo anteriormente. Porque eventualmente buscamos o nos vamos perfilando a decir qué sí puede hacer y cuando que no, vamos como desplazando. Y en este sentido es ir identificando todo esto. Entonces, el punto central de esta situación es que surge como una perspectiva y como una necesidad social, porque al final del día somos gente, personas y seres sociales. Vámonos con qué nos dice la Organización Mundial de la Salud. Y aquí viene una pauta sumamente importante, porque recuerden que va a haber un antes y un después de pandemia. Somos sobrevivientes de pandemia y la pandemia nos hizo entender la forma laboral desde otra perspectiva completamente. Lo primero de la pandemia era la sobrevivencia. Si me contagio, quiero sobrevivir. Si sobrevivo es ahora, ¿qué voy a hacer? Y las empresas entendieron la forma de trabajar desde una pandemia y con una pandemia. Entonces, hay una pauta del antes y después, siempre en el ámbito laboral y en la vida en general, derivado de la pandemia que vivimos años atrás. La Organización Mundial de la Salud define la diversidad funcional como toda restricción o ausencia en la capacidad de realizar una actividad de forma normal. Esto puede ser por varios ámbitos que vamos a ver un poco más adelante. ¿Qué quiere decir entonces esto? Fíjate bien, la palabra comprensión viene de una necesidad de realmente, cuando yo les mencione ampliar la mirada, hagan de cuenta, vamos a hacer el ejercicio. Esta es mi mano izquierda, y si yo la pongo aquí enfrente está el celular, la computadora, la luz y el consultorio infantil. Pero está mi mano y no me deja ver. Entonces, hagamos el ejercicio. Sé que yo no los puedo ver, pero simulemos el ejercicio y pongan su mano enfrente que cubran sus ojos. Pues está mi mano, lo único que veo es mi mano. Cuando yo les refiero a ampliar la mirada, es decir, es como damos un pasito para atrás, en este caso, muevo la mano y ahora sí me doy cuenta de todo lo que hay enfrente de mí. ¿Qué hay enfrente de ti desde tu departamento? No quiénes hay, ¿eh? ¿Qué hay? Pues lo primero que hay son procedimientos, quizás reglamentos, normatividades, estándares, métricos. Para eso se trabaja. Pero es decir, esto que se trabaja es quién lo hace, las personas. Y de ahí partimos nosotros con este entendimiento de eh, es lo que nosotros vamos a revisar. Ampliar la mirada, entonces, es desplazarlo y aplicarlo para todo, ¿eh? Para tu ámbito laboral, para tu ámbito personal, para tu ámbito familiar, si estás estudiando para tu ámbito educativo, para cualquier rol lo puedes hacer. Cuando pongo yo la mano muy enfrente, ni sé qué hay enfrente, pero no lo puedo ver con claridad. Cuando amplío la mirada, le doy la posibilidad a la diversidad que está a mi alrededor. ¿Qué quiere decir esto? Te mencionaba. Al comprender y aceptar las diversas corporalidades en el entorno laboral, las organizaciones pueden crear espacios más inclusivos, donde todos los empleados tengan la oportunidad de contribuir y prosperar. Esto no solo beneficia a las personas con diversidad funcional, sino también va a enriquecer a la empresa o al centro de trabajo, al promover la creatividad, la innovación
y la colaboración. Esto lo vamos a revisar más adelante y creo que lo que se repite nuevamente porque es la parte más importante y sustanciosa de esto. La capacidad de entender qué es lo que necesitamos hacer para que el entorno laboral sea abierto y para todos. Y bueno, ¿estamos realmente preparados para incluir en nuestra empresa personas con diversidad funcional? Y me vas a decir, Mirna, sí, en mi empresa lo hacemos. Y de esta manera lo puedo, permítame, de esta manera lo hacemos nosotros. Y a lo mejor muchas de las empresas ya están en estas nuevas praxis y en estas nuevas formas y cultura laboral. Pero vámonos a datos estadísticos. De acuerdo al reporte de la INEGI en el 2020, en México, el 5.8 de la población de edad productiva padece de algún tipo de diversidad funcional. Fíjate nada más, el 5.8 a nivel nacional. Estamos hablando que es un porcentaje amplio, muy, muy amplio. Y entonces, ¿esto es un limitante o es una apertura? Y depende hacia dónde yo quiera ver esta parte y hacia dónde vea yo. Recuerda, mi perspectiva y mi amplitud de mirada hacia dónde es, hacia dónde va. Y de ahí partimos. Y me queda claro que en los centros de trabajo hay procedimientos, hay instancias, hay ya espacios establecidos. Pero es decir, ¿qué tanto podemos ser flexibles para ir entendiendo este nuevo lenguaje que no es tan nuevo, cabe señalar? Pero en esta novedad, ¿qué tanto le podemos dar realmente a las personas y o todas sus características? Viene una frase que es importante. El cerebro se adapta y es una adaptación preciosa. Este órgano, el más desconocido y complejo del ser humano, capaz de encerrar tras sí universos de conocimiento, de adaptarse y modificar su conducta para sobrevivir, impulsa la vida humana y proporciona herramientas para superar todas las dificultades planteables. ¿Esto qué quiere decir? Con esto, ¿qué decimos? La capacidad que tenemos de adaptarnos a las circunstancias es maravillosa. Entonces tenemos que ser generadores, generadores de adaptabilidad. Generalmente nosotros vemos o el vaso lleno o medio vacío, pero es decir, ¿qué me hace entender esto? Y con esto que te digo es, tenemos la capacidad de adaptarnos a todas las circunstancias. ¿Por qué te quiero mencionar esto? Porque quizás esta situación pueda ser permanente, temporal en tus colaboradores, porque puede ser adquirido, puede ser de una condición genética. Y hay que ir adaptándonos a la información, entendiendo y desglosando. Haz de cuenta que tenemos, me gusta usar mucho las analogías, y tenemos una bolita de queso Oaxaca. Y yo veo el queso y está así todo completo. Pero cuando yo lo empiezo a deshebrar, y lo empiezo a deshebrar, puedo ver más allá y puedo ir diseñando o creando. Ahora se me antoja en una quesadilla y lo puedo usar en unas enchiladas y lo puedo hacer aquí, lo puedo hacer allá. Entonces, es decir, cuando tenemos esta capacidad del problema, la problemática o la situación, que puede ser muy compleja, de cebrarla, tenemos muchísimas más oportunidades. Es nuestro deber ser desde nuestro departamento, desde nuestros recursos humanos, ir entendiendo y adaptarnos a todas las posibilidades de trabajar. ¿Qué quiere decir esto? No nada más los procesos y procedimientos de la institución o del centro de trabajo, sino también a a las formas en que las personas trabajan. No todos trabajamos de manera igualitaria y no todos trabajamos al mismo ritmo. Y entiendo las necesidades de las empresas, entiendo que hay eh, un indicador, que hay indicadores y que hay métricas y que hay que resolver y que hay que en la manufactura lograr un objetivo. Pero al final del día es cómo es que trabaja mi capital humano. Es entender esta parte. Y aquí, es decir, esta pregunta es llevarte a una conciencia, es llevarte a una reflexión. ¿Estamos realmente preparados para incluir a nuestras personas, en nuestra empresa, perdón, a personas con diversidad funcional? Y es para que te la contestes, no para que emitas un juicio de valor. Es para decir, bueno, sí, pero, o por supuesto que sí, o no, y además, entonces es decir, en este contexto ir entendiendo
todo lo que hay alrededor de mi centro de trabajo. Esa es la parte de hacer un espacio, entender en este sentido qué es lo que nosotros hacemos con nuestro capital humano. Y bueno, entendiendo en este sentido la diversidad funcional, le vamos a ir, acuérdense, tenemos nuestro quesito Oaxaca y lo vamos a ir deshebrando. ¿Cuáles son los tipos de diversidad funcional? Y los tipos de diversidad funcional, para poder entrar en materia, está el intelectual, psicosocial, motora, sensorial visual, sensorial auditiva y visceral. ¿A qué se refiere con la parte intelectual? Esto tiene que ver con la deficiencia o la limitación de las funciones mentales, como es el pensamiento, la cognición, el lenguaje, el aprendizaje, la memoria, la comprensión, el juicio, entre otras. Este tipo de situación es muy amplio y diverso, ya que engloba una dificultad para ejecutar diversas tareas. La discapacidad intelectual puede ser leve, moderada, grave o profunda. Y asimismo, puede estar asociada con rasgos psiquiátricos o trastornos del comportamiento. Pues imagínate el impacto que puede tener desde el centro de trabajo este tipo de diversidad funcional. Ahora vámonos con el psicosocial. ¿Qué tiene que ver la parte psicosocial? Son deficiencias o trastornos del comportamiento, del razonamiento y de los estados de ánimo que afectan su capacidad de juicio crítico sobre sí misma y sobre los demás. Y recuerdas que al inicio, hace unos minutos atrás, te mencioné la pandemia. Además, la pandemia de dejarnos una secuela física en el ámbito de salud y daño colateral, también nos dejó una secuela muy amplia en trastornos mentales con este índice de ansiedad y de depresión. Y sabemos, y si no te lo informo, que bueno, ahora ya es un tema eh, laboral en cuestión de atención y seguimiento desde los centros de trabajo. Entonces, en este sentido, es decir, la parte psicosocial tiene que ver con el comportamiento y con algún trastorno que puede ser mental y cómo esto puede llegar a impactar de manera favorable o desfavorable en un centro de trabajo y para un colaborador. Viene la parte motora, que son deficiencias o limitaciones en las funciones motoras, posturales de uno o más miembros del cuerpo, la ausencia total o parcial de estos, que puede ser por amputación o por nacimiento, disminución de la motricidad o falta de la sensibilidad y movilidad. Se caracteriza por ser inferior o superior. Las personas con discapacidad motora pueden contar con apoyos personales como silla de ruedas, muletas, que permiten un mejor desenvolvimiento en el entorno. La parte sensorial visual son deficiencias, eh, defectos o carencias de la visión. Este tipo de discapacidad abarca las estructuras corporales del ojo, las funciones visuales y el sistema nervioso, y este puede ser parcial o total. La sensorial auditiva son deficiencias o pérdida en las funciones estructurales auditivas. Este déficit auditivo va desde leve a profundo en uno o en ambos oídos, afecta en la comunicación oral y en el dominio del lenguaje. La deficiencia grave o total, la capacidad de oír se denomina sordera. En la mayoría de los casos puede mejorar su audición con un audífono o con un implante coclear. Fíjate que en mi experiencia con el sector maquilador, lo que es norma 035, en aplicación de norma 035 en dos centros de trabajo, me ha tocado justamente esto. Y fue eh, en el equipo de trabajo, hay personas que dominan el lenguaje de señas. Llegamos a un centro de trabajo y como esto nos notifica que una persona, el, la parte sensorial auditiva era un tema de oportunidad para el colaborador. Y cuando estamos dando la instrucción, nos percatamos que la persona no estaba eh, en el proceso de, como todos los demás colaboradores. Pues nos acercamos de manera directa con él y nos hace saber la cuestión. Entonces, es decir, en el equipo había alguien y resolvió. A esto me refería al inicio. Qué importante es mantenernos informados para poder resolver. En ese momento, la casualidad del equipo de trabajo nos permitió resolver de manera óptima y no tener que agendar nuevamente a esta persona para llevar a alguien que le pudiera dar la instrucción y acompañarle en la aplicación de las guías. En este sentido, fíjate, cuando yo sé
quién es mi capital humano y entiendo que hay empresas que son de 5,000, de 10,000, de 500, de 1,800, de 2,000, y es así, pero ¿cómo puedo saberlo todo esto? Pero para eso los equipos trabajamos de manera conectados, nos vamos encadenando, vamos haciendo eslabones que nos permitan tener este tipo de información y saber qué hacer en estos casos. Esta es la parte más importante de esto, es que sí puedo hacer. Ya lo tengo, es que sí puedo hacer. Si no lo tengo y quiero, es hacia dónde me lleva esta apertura, hacia dónde me lleva esta flexibilidad. Vamos con la parte visceral, deficiencia, limitación o daño a la función estructura de uno o más órganos internos, lo que dificulta el desarrollo de su vida cotidiana, puede afectar a varios sistemas, por ejemplo, el cardiovascular, el inmunológico, respiratorio, digestivo renal, el aparato urológico, entre otros. Y bueno, al final del día somos medibles y entonces si nos vamos a mortalidad a nivel nacional, en adultos, bueno, hipertensión y diabetes, pues, ¿no? Entonces, en este sentido, es decir, son cuestiones que sí hay que cuidar y que sí hay que saber. Y bueno, si tenemos un equipo médico en nuestro centro de trabajo, pues sabemos que el seguimiento es esta parte importante para poder entender absolutamente todo y más por los niveles de estrés o por los niveles altos de la demanda o la misma actividad de la tarea que se hace. Fíjate bien, en este sentido y de acuerdo a la duración, estos pueden ser permanente o temporal. ¿Qué te quiero decir con ello? Permanente es cuando la recuperación ya no es posible, quiere decir que puede ser desde la parte genético congénito o que puede ser un accidente que propicia que esto vaya a ser permanente y en lo que resta de vida de la persona. Y temporal, cuando la recuperación de la funcionalidad afectada puede ser recuperada por medio de rehabilitación. Y aquí está la distinción, la temporalidad de la diversidad funcional. En este caso, y de acuerdo al origen, te mencionaba yo, puede ser catalogado por genético, quiere decir transmitido de padres a hijos, entonces es desde el nacimiento, congénito, producto de una alteración durante el proceso de gestación, o adquirida, que era lo que yo te mencionaba ahorita, se produce a raíz de una enfermedad o de un accidente. Entonces, es decir, en este sentido, es que vayamos entendiendo los tipos de diversidad funcional que tienen que ver con el tema de global de cada uno de nuestros integrantes de nuestro centro de trabajo o posibles candidatos que puedan ser adquisición de talento y adquisición de personas, ¿no? Echo un poquito acá. Mm, mm, Voy para acá. Entonces, ahí cierro esto. Listo. ¿Qué podemos hacer? Y aquí sí me gustaría leerlos brevemente. Con esto que llevamos avanzado, con estos minutos que llevamos, ¿qué creen que podemos hacer? O decirnos qué es lo que hacen. ¿Qué podemos hacer desde nuestro centro de trabajo, desde mi departamento, desde mi eh, espacio? ¿Qué es lo que sí podemos hacer? En esto que vayamos reflexionando, ¿qué es lo que podemos hacer? En la otra pregunta, ¿estamos realmente preparados? Y si ya estamos preparados y si ya lo hacemos, bueno, poder decir que sí hacemos, no qué podemos hacer, es que sí estamos haciendo ya. Si hay alguien que guste participar, conforme vayamos avanzando, le vamos leyendo. Bueno, vienen dos palabras claves, empatía y comprensión. Y en esto, la empatía, bueno, son virtudes humanas, y entonces, desde esto es, ¿cómo puedo ser yo tan empático, tan empática? ¿Y cómo puedo comprender? Entonces, aquí no viene para afuera, es para adentro. Entonces, ¿qué me está diciendo Mirna? Que la empatía tiene que ser conmigo. No. De primera mano estoy entendiendo lo que hay afuera, pero tengo yo que desarrollar quizás paciencia, respeto, comprensión, aceptación, apertura, flexibilidad para lo que no puedo controlar. Y de pronto, y siendo muy realistas, porque esa es una realidad, el comportamiento humano es así. Siendo muy realistas, es decir, pues queremos las cosas de ayer, de ya para allá, ¿no? O de ayer para hoy, o en este momento hizo facto, porque sí vivimos en un espacio muy álgido, muy veloz, vivimos tiempos muy rápidos, ahora decía yo en consulta, ¿no? Estamos a
5 de octubre, o sea, ¿en qué momento se nos fue el año? Y a lo mejor muchos de ustedes ya están en su planeación estratégica del 2025, ya están cerrando, ya están pensando en sus vacaciones, o sea, estamos en el 25 de octubre, pero muchos ya están en el 2025. Y ahí, cuando se nos va la vida tan rápido, así la vemos, ¿no? Y pasar. Entonces es hacer una pausa para poder entender estas dos palabras tan importantes y tan vitales que son. ¿Para qué? Para mí, para mi entorno, para mi familia, para mis amigos, para mi entorno laboral. Entonces, ir deshebrando, necesito ir entendiendo. Y cuando entiendo, cuando paro, cuando te veo, me veo. Esa es una parte fundamental en las relaciones humanas. Cuando te veo, me veo. No importa qué tan diferentes somos. Vernos, ser parte de, es lo que nos salva al momento. Espero que tengo algo. Bien. Y en este sentido, hablábamos de qué podemos hacer. Bueno, revisar nuestro perfil de puesto, no el mío, revisar perfiles de puesto. Si todavía estamos con perfiles de puesto, revisar perfiles de puesto. Identificar si existe una diversidad funcional que pueda aplicar, realizar adecuaciones. Esta parte es vital, porque recuerda, te hablaba yo hace rato del cerebro, cómo se adapta. Y todos los aquí estamos presentes, tenemos cerebro. Y en su cerebro pensante, alguno desarrollado más que otros, por supuesto que sí. Algunos en proceso de, ¿y qué lo desarrolla? ¿A qué te dedicas? Tus pasatiempos, ¿a qué es lo que haces en el trabajo y fuera del trabajo? Tus pasatiempos, tu capacidad de resolver. Me dicen muchos, que yo, Mirna, tomo muy malas decisiones. Nada, hombre, sé amable contigo y con tus decisiones. Fue una decisión que creíste en ese momento que era la decisión, la consecuencia no es la que tú querías y es una mala consecuencia, es diferente. Pero en ese momento fue la decisión que tú creíste conveniente. Y si es una consecuencia favorable o amable para uno, decimos, soy la experta en tomar decisiones. Entonces seamos amables con nuestro lenguaje hacia mi persona. Cada vez que soy amable conmigo, soy amable con los demás. Y entonces te decía yo, realizar adecuaciones para el acceso y desempeño equitativo. Te hablaba de un cerebro adaptativo. Bueno, y si mi cerebro tiene la capacidad de adaptarse, es capaz de adaptarse a todo esto. Y no necesito ninguna norma, ni la 35, ni la 36, ninguna norma que me diga, así lo tienes que hacer. Se tendría que hacer por humanidad. Pero bueno, vivimos en una sociedad que nos demanda ciertos patrones conductuales o ciertos tipos de en beneficio y en pro de nuestros colaboradores, y entonces lo ponemos en una normatividad para que sea, ahora sí, en un desempeño equitativo. Recuerda que no toda diversidad funcional afecta la capacidad del candidato. Este es un valor agregado, ¿eh? Y vamos, los que hacemos el mandado en casa o los que vamos, de pronto nos encontramos a personas eh, con, ahora sí, distinciones y con una capacidad tremenda de empatía, de querer resolver, de hacer cosas maravillosas desde su posibilidad. Es aquí donde decimos, yo sí necesito desarrollar la paciencia. No nada más es la apertura, sino es también la paciencia a su tiempo y no a mi tiempo. Pero fíjate cómo se conjuga absolutamente todo. Te estoy hablando que vivimos en sociedades sumamente veloces y que todo lo queremos de una. Entonces, es decir, en esa prontitud, ¿dónde hay espacio para esto? En esa prontitud, ¿dónde le doy espacio para esto? Y es ahí donde malentendemos los conceptos. Malentendemos el concepto de empatía y malentendemos el concepto de comprensión y de eh, una diversidad funcional. Y entonces ahí creemos que tenemos todas las respuestas. Y bueno, ahora lo podemos ver ya con nuestros chiquitines, los que tienen chiquitines, ¿no? Hablaba yo con alguien sobre estos nuevos diagnósticos y con esta prontitud de diagnósticos o con esta poca tolerancia en los centros educativos donde el niño se comporta así y viene la primera etiqueta, ¿no? TEA, TDAH. Espérame, hay que ver, viene, insisto, venimos de una pandemia y la pandemia nos enseñó a comportarnos en casa de una forma diferente también.
porque no es lo mismo salir 8 horas más 2 horas de tráfico para llegar a mi centro de trabajo, para llegar a mi consultorio, para llegar a donde tengo que llegar, que estar 24/7 en casa. Y que además estando resolviendo, porque cuando salgo al trabajo y que es viernes, y si salgo a las 3, salgo a las 5, salgo a las 6, depende de la hora que salga, o voy entrando a mi trabajo, pues me conecto y me desconecto, ¿sabes? Hago aquí modo avión y dejo el celular del trabajo. Pero en casa estamos 24/7. Y entonces esto era así, así, y de pronto nos quedamos conectados en ese chip, ¿eh? Entonces, la empatía y la comprensión son términos como la resiliencia, que de pronto los usamos de más y los malgastamos. Y son términos que son sublimes y que son virtudes humanas, ¿eh? Y que pues aquí estamos, todos somos seres humanos y somos seres humanos pensantes. Y entonces, ¿qué tenemos que hacer para romper la barrera? Vamos a romper la barrera, pero la barrera mental. Porque yo te decía, la información es poder y cuando tienes la información y cuando sabes hacia dónde dirigir a tu talento humano, tienes oro molido en las manos. Ya tú decides qué haces con eso. Y bueno, ¿qué sí tenemos que hacer? Volviéndonos, sí, vamos a concentrarnos en lo que sí hay que hacer. Reconocimiento de las corporalidades diversas. Eso es bien importante. Cada persona tiene una corporalidad única que puede influir en su forma de trabajar. Es fundamental reconocer y valorar estas diferencias, ya que no hay una única manera correcta de realizar las tareas. Esto incluye no solo capacidades físicas, sino también diferentes formas de procesar información, de comunicarse y relacionarse con el entorno. Fíjate, en este último párrafo quiero que lo volvamos a leer. No solo son capacidades físicas, sino también diferentes formas de procesar la información, comunicarse y relacionarse con el entorno. Y de verdad, hasta leer un mensaje, leer un correo, leer un WhatsApp es diferente para cada persona. Y una persona puede darle una interpretación completamente diferente. Vaya, podemos estar y leer algo enojados, ¿no? Y si está enojado. Y no hablamos de puntuación, ni de ortografía, eso ahorita no lo vamos a meter. Pero al final del día es qué ponderación le damos a esto. Porque entonces es decir, ¿cómo es que mi gente, cómo es que mi equipo de trabajo, cómo es que todo mi capital humano trabaja? Y lo sabemos y lo entendemos. Espérame, pues no sé si lo tengas que entender. Lo sé y cuando lo sé, le doy la apertura absolutamente a todo. Esto es la parte más sustanciosa. Esto sí es tu deber ser desde el Departamento de Recursos Humanos o del de Capital Humano. Creación de espacios inclusivos. A mí me encanta visitar a las maquiladoras porque bueno, los que somos de fuera o yo que voy de fuera digo, "Oh, tienen gimnasio y el comedor está padrísimo y esto". Y en el día a día, pues no se ve con los mismos ojos, definitivamente. En el día a día se ve como, pues es el pasillo por donde paso todos los días, no es la entrada. Entonces, es decir, eh, la creación de espacios me permite diseñar eh, qué es lo que ocupa mi capital humano, entendiendo absolutamente todo, desde la silla de trabajo, pues, ¿no? Desde el espacio que se necesita para trabajar. En en la lectura que dan de mi semblanza, mencionan que tengo 20 años trabajando en las universidades. He trabajado, no en todas, pero en mayoría de las universidades. Y yo decía, no, es que de verdad mi silla es sumamente importante. Sí, voy a estar aquí porque teníamos que ir en pandemia a dar la clase desde el espacio de trabajo, o desde la universidad. Yo decía, voy a estar 4 horas en esta silla. Y yo decía, en mi casa tengo una silla de gamer bien padre, bien divertida. ¿Por qué no me dejan estar en casa? ¿Sabes? ¿Por qué tengo que estar en una silla dura? Porque es una silla dura para 1 hora, para 2 horas y que pues, eventualmente, si están los alumnos presentes, no la uso. Pero no estando los alumnos presentes y yo estando conectada a un dispositivo para dar la clase, yo tenía que estar sentada. Esa parte también es bien importante, fíjate. Y lo vemos desde la ergonomía. Entonces incluyendo la accesibilidad física, el mobiliario adaptable y la tecnología de asistencia es vital para los espacios inclusivos. ¿Qué necesito yo? ¿Qué necesito en mi centro de trabajo? Fomentar un ambiente donde se respeten y valoren las diferentes formas de ser y estar, permitiendo que cada empleado se sienta cómodo y seguro. Y para allá vamos, pues, ¿no? Mi centro de trabajo es un espacio donde yo me puedo desarrollar profesionalmente, también socialmente. Entonces, en este sentido, es cómo yo me voy desarrollando y cómo yo voy entendiendo
la cultura en este espacio donde yo estoy colaborando, desde este espacio desde el que yo estoy colaborando. ¿Cómo lo hago tan mío que me siento que tengo un espacio para trabajar amplio, en amplitud? Y que esta amplitud me permite que desarrollar, te hablaba del cerebro, mi creatividad. Y no hay nada, lo mejor que le puede pasar a una empresa es que sus integrantes, su capital humano, sea creativo. Porque en la creatividad está toda la posibilidad de la innovación, ¿eh? Formación y sensibilización, esto es lo que estamos haciendo el día de hoy. Cuando yo tengo la información, te decía, sé qué es lo que quiero hacer con esta información. Capacitar a todos los empleados, a todos, desde el de la caseta, porque es el primer filtro, es el que nos recibe siempre, es el que entiende, es el que sabe, es el que observa, ¿eh? Yo les digo a mis chavitos de universidad, cuando estamos en las materias de organizacional, tú quieres conocer la cultura organizacional de una empresa, es bien fácil. Caseta, baño y pasillo, ¿eh? No hay más. La literatura nos podrá decir muchas cosas, pero a ojo de buen cubero y el de la caseta es vital. Capacitar a todos los empleados sobre la diversidad funcional y la importancia de valorar las diferentes corporalidades, promoviendo una cultura de respeto y aceptación y un respeto genuino orgánico, ¿eh? No un respeto simulado, porque las buenas praxis y las buenas relaciones se dan desde el respeto y la aceptación. Esto incluye desmitificar estereotipos y prejuicios, así como fomentar la empatía hacia las experiencias de los demás. Fíjate, estoy hablando de un lenguaje, aquí está la narrativa diferente, ¿eh? Experiencias de los demás. Cada uno tendrá una experiencia completamente diferente sobre lo que es lo que hago y cómo lo hago. Y ahí está la gran distinción. Y otros aspectos que vienen en esto es el apoyo y el acompañamiento, tener grupos de trabajo, tener como un tipo coach, no externo, sino en el mismo centro de trabajo. Y si quieren externo, pues adelante, ¿verdad? Que permita. Cuando yo hablo de lo mío, con los demás, que es muy similar a los demás, me siento acompañado. Y yo te hablaba hace rato, al inicio de esto, que el sentirnos parte de es lo mejor que nos puede pasar. La humanidad realmente estamos enfermas del abandono y del no ser parte de. Eso es lo que nos duele en el alma. No lo decimos, porque a quien nos gusta sentirnos vulnerables, pero el apoyo y el acompañamiento es vital para todos los integrantes de tu centro de trabajo. La evaluación continua. Tenemos que tener indicadores. ¿Qué de esto que estoy haciendo para dar a la apertura a esto nuevo, a la diversidad funcional? Que sí me funciona. ¿Qué necesito parar? ¿Qué necesito replantearme? Ustedes son los expertos en esto, a mí me queda claro. Pero una evaluación continua y decir, ay, no, la psicóloga dijo que otra evaluación más chamba para el Departamento de Recursos Humanos. No. Se trata de que sea funcional para todos y no que incremente la carga de trabajo. Un liderazgo inclusivo, y aquí en el liderazgo es uno de los grandes tumores del sector empresarial, ¿no? O sea, porque de pronto entendemos liderazgos como cosas completamente diferentes. Entonces, el liderazgo inclusivo, y no estoy hablando de las grandes cabezas, tus líderes son los que están al mando de tu manufactura, y entonces desde ahí partimos la formación y la sensibilización, ¿sabes? Entonces, esta es una parte muy, muy importante. Y la celebración a la diversidad, y me refiero a, vamos a tener una cultura, la celebración a la diversidad nos va a permitir abrir el marco de referencia, que todos seamos parte. Aquí el punto es que todos seamos parte de lo mismo, absolutamente todos. No tenemos que ser amigos, no confundamos eso, porque decir, a ver, la psicóloga me dijo que sí, pero todos somos parte de todo. Y cuando somos parte de todo, le damos una apertura a la creatividad, a la innovación y a la productividad maravillosa. Y bueno, al comprender, fíjate aquí las palabras que vienen marcadas. Al comprender y aceptar las diversas corporalidades en el entorno laboral, las organizaciones pueden crear espacios más inclusivos, donde todos los empleados tengan la oportunidad de contribuir y prosperar. ¿Te acuerdas que te dije que te lo iba a volver a poner acá? Porque esta es una parte bien importante. ¿Qué quiere la humanidad? Y me van a decir mucho, acá en consulta me dicen, Mirna, quiero ser feliz. Y nada, ¿qué es la felicidad? Soy feliz porque hoy alcancé a pasar por mi café. Ah, pero ¿qué me da la cafeína?
A ver, entonces eso es felicidad y y ahorita que se me acabe el café, ya no voy a ser feliz. Entonces, es decir, mi desarrollo y mi prosperidad, ¿hacia dónde va? Y hablando profesionalmente, hablando laboralmente, y si llego a un centro de trabajo donde yo me siento parte y donde me siento comprendido y aceptado, traigo el ticket ganador. Y si, ojo, tú eres generador de eso, imagínate la capacidad de liderazgo y de apertura que tienes. Y esa es la gran distinción. Eso es lo que hace la gran diferencia trabajar en un centro de trabajo y en otro centro de trabajo. Esta es la parte más distintiva de todo esto. Entonces, es decir, ¿qué es lo que hacemos y cómo lo hacemos? Eso es lo que nos marca la gran diferencia. No nada más que si yo me dedico a hacer esto y estos se dedican a hacer esto y esta empresa se dedica a hacer esto. No es cómo hacemos todo esto que hacemos. ¿Quiénes lo hacen? Las personas. Al final del día, si tu personal prende un botón de apagar y prender, nada más, oprimiendo un switch, pero es cómo lleva este proceso. Esto no solo va a beneficiar a las personas con diversidad funcional, sino que también enriquece a la empresa al promover la creatividad. Te lo he venido manejando, la innovación y la colaboración. Y todo esto tiene que ver con funciones ejecutivas. Y las funciones ejecutivas, mi querida audiencia, la tenemos acá arriba, en nuestro cerebro. Entonces, la parte más importante es esto. Yo te decía, vamos a romper la barrera de las ideas, vamos a romper la barrera de el limitante mental que nos ponemos al no saber qué es lo que pasa con esta parte de diversidad funcional. Y entonces, cuando todos están incluidos, todos ganan, todos caben. En este espacio, todos cabemos. Y entonces yo tengo con una persona que responde completamente diferente a mí, o que es más visual, o que es más auditiva, o que tiene un tema con la audición, soy yo la que tiene que desarrollar la paciencia. Soy yo la que lo tiene que hacer diferente. Y en este sentido es, todos cabemos. Entonces, bienvenidos sean todos. Pero ¿qué tanta apertura doy a esta bienvenida? ¿Qué tanta apertura doy a esta situación? Y cuando caben todos, mi empresa es diferente. No por los números, sino por el talento humano. ¿Cómo vamos? Llegamos justo a tiempo al área de preguntas. Les dejo acá mis redes sociales. En LinkedIn me encuentran, en Instagram. Muchísimas gracias a la maestra Mirna Martínez. Gracias por presentarnos este tema tan interesante. Recuerden que si tienen alguna pregunta pueden formularla a través del botón de preguntas y respuestas que se encuentra en su dispositivo. Y si ustedes quieren obtener una constancia por haber participado en esta conferencia el día de hoy, allí en el chat le dejamos un enlace para que ingresen, coloquen sus datos y puedan generar la constancia. Así que ese enlace va a desaparecer cuando termine la conferencia. Sí, o sea, en el momento en que finalicemos la transmisión, desaparece el enlace. Entonces, ¿qué tienes que hacer? Rápidamente, métete ya en el chat haz clic en el enlace, regístrate para que puedas recibir la constancia de este tema. Ya sabes que no se vale, después que termine el tema, que nos mandes por ahí un correo, una llamada. Horus, no alcancé el enlace. Entonces ya sabes, corre de una vez, haz clic en el enlace, regístrate y recibe tu constancia. Mientras tanto, de este lado, pues agradecemos muchísimo a la maestra Mayra Martínez por este tema tan interesante, tan completo. Agradecemos también a la Red Mexicana de Universidades Promotoras de la Salud por estos temas. A ver, antes de culminar, porque mira, nos llegó una pregunta de último, ya estábamos en modo cierre porque no había ninguna pregunta, pero acaba de llegar una. Dicen allí, buenas tardes, ¿hay asociaciones donde podamos acudir para obtener información de ergonomía necesaria para adaptar instalaciones a movilidad? Bien, dice, sí. Mira, aquí yo te mencionaba de la normatividad. Depende mucho, primero tenemos que conocer qué es lo que hacen ustedes. Y en este sentido es,
tu capital humano, cuáles son las necesidades que hay, ¿no? Entonces, eh, entender la parte de lo que hacemos y cuáles son las necesidades que tenemos. Las asociaciones como tal, tú lo puedes, más que una asociación, son instancias que se dedican a analizar la parte o la estructura de tu centro de trabajo y darte recomendaciones y adecuaciones apegadas a la normatividad. Yo te mencionaba de la normatividad y no nos podemos salir de una normatividad, eh, pero sí podemos ser mucho más flexibles. Entonces, como tal, asociaciones no hay, pero sí hay instancias, sí hay consultorías donde te pueden acompañar y te hablaba yo del acompañamiento desde esta parte para poder eh, saber qué es lo que necesita tu capital humano, pero tenemos que entender qué es lo que hacen y hacia dónde va esta parte. Entonces, ¿qué te recomiendo de verdad en internet? Tú pones consultoría en ergonomía y te van a salir un listado en Baja California y a nivel nacional, ¿eh? Entonces, sí hay, como tal, asociaciones no, pero sí hay centros capacitados para poder acompañarles a ustedes los centros de trabajo en este tema. ¿Y cómo balancear? Dice, a ver acá. Excelente. La otra pregunta por allí, ¿cómo balancear los ajustes razonables versus las necesidades de la organización para poder adaptar la diversidad corporal? Fíjate que qué interesante pregunta y viene muy acompañada de mi respuesta a la otra, ¿no? Es cuando nosotros sabemos qué es lo que tenemos y qué es lo que hacemos y cuál es nuestro capital humano, primero tengo que tener una radiografía de mi capital humano. Yo te mencionaba, hay que hacer alianzas con todos los departamentos, ¿no? Si tenemos centro médico o el departamento de enfermería y medicina, es saber eh, que sí. Les voy a contar otra pequeña anécdota. Me tocó hacer una intervención en una maquiladora también aquí en Baja California, en Tijuana, por un incidente que pasó. Entonces, la persona traía un dispositivo auditivo y nunca se me informó. Entonces, yo le hacía preguntas, yo iba como psicóloga externa, y yo le hacía preguntas y yo veía que él batallaba muchísimo en contestarme. Entonces, yo decía, pero como traía cabello largo, pues no lo podía llover. Entonces, es decir, la información aquí en este particular, en esta pregunta, es decir, ¿qué es lo que ocupamos? ¿Cómo necesito balancear? Sabiendo. Si yo no sé, yo actúo por lo que yo sé hacer. En este caso, yo iba en una atención de intervención en crisis y yo iba a lo mío nada más. Ya cuando me doy cuenta, porque veía él que me hacía así para leerme los labios, le hice la pregunta y entonces es en este sentido es, ¿qué puedo hacer? Saber. Necesitamos, ustedes tienen, y no como obligatoriedad de, lo tengo que hacer porque lo dijo Mirnes. Cuando sabemos qué hay a mi alrededor, cómo está mi capital humano, tengo la posibilidad de tomar decisiones. Pero si yo no tengo información, solo le voy a tirar a todo y a nada. Cuando sé cuál es la necesidad, sé hacia dónde puedo ir, definitivamente. Y si no lo sé, lo investigo y lo hago. Pero tengo la información necesaria para saber hacia dónde va mi directriz. Excelente, pues allí ya tenemos pues ese muy interesante punto de vista y pues allí nos llevamos tips, ¿no? Para los diversos tipos de empresas que tenemos. Muy bien, pues excelente, muchas gracias, maestra, por este tema tan interesante. Allí sigue el enlace abierto justo antes de que cerremos y pues a todos ustedes también gracias por haberse conectado el día de hoy, ¿no? Recuerden que cada mes queremos sacar temas interesantes para ustedes y puedan aplicarlos en sus centros de trabajo. Nuevamente, gracias, doctora, o casi doctora, ya está, No falta que me aprueben maestra, la Mayra, tesis. falta poquito, pero ya le decimos doctora Martínez, ya. Excelente, pues muchas gracias por habernos acompañado. Gracias a todos ustedes. Y en nombre de la Asociación de Recursos Humanos de la Industria en Tijuana, nos despedimos hasta una próxima oportunidad. Hasta luego. Gracias. Bonita tarde. Hasta pronto.